Ya está. Excelente. Muy buenas tardes o buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a esta la segunda lección en nuestro curso Legalismo, el enemigo de la gracia. En el curso, en la clase pasada, nosotros dimos una definición del legalismo, ¿verdad? La idea falsa, la noción errada, que nuestra relación con Dios depende de nuestra obediencia o nuestras obras. También vimos algunos de los peligros de esa enseñanza y les dimos un vistazo de lo que vamos a profundizar más adelante en el curso, unos ejemplos del legalismo el día de hoy. Entonces, en esta clase vamos a ver una forma un poco más sutil del legalismo y es de la teología de la decisión. Vamos a examinar eso primero a base de las escrituras, que dice la Biblia sobre ese tema, y luego vamos a también profundizar en esa teología y cómo puede ser peligroso también para la fe y la salvación de uno. Entonces, comencemos con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre nuestro estudio. Oremos. Dios Padre Celestial, debido a la naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestros padres, desde nuestro nacimiento estábamos espiritualmente muertos, ciegos y separados de ti. Te damos gracias por haber mandado el Espíritu Santo, quien nos llamó a la fe. Te damos toda la gloria, no solamente por tu perdón, sino también por este don de la fe. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Muy bien. Entonces, nos recordamos de nuestras normativas para la clase una vez más. Queremos mostrar respeto a todos. También tratar de mantener orden dentro de la sala virtual, ¿verdad? Así que si quieren aportar o hacer pregunta, por favor, utilicen esa opción. Hay un botón que dice reacciones al pie de la pantalla. Hagan clic ahí, sale un menú y dice levantar la mano. Y ahí pueden hacer clic y eso me indica que usted quiere aportar o hacer pregunta. Entonces, están muy bienvenidas todas las preguntas que tienen. Bueno, tenemos solamente una meta para esta lección número 2 y es la siguiente. El alumno verá en las escrituras el peligro de ponerle el énfasis en nuestra decisión de aceptar a Cristo en su corazón. Es una frase muy usada en muchas iglesias, ¿verdad? Y a lo mejor ustedes tienen experiencia o han dicho esa frase, no se preocupen, solo vamos a ver que se puede malentender esa frase y pone un énfasis en nosotros en vez de en lo que Dios hace por nosotros, que vamos a querer evitar por varias razones. Entonces, vamos a ir estudiando. Primero, comencemos con el repaso del video que ustedes miraron como preparación para esta clase. En el video se contó una historia sobre un niño, Pedro, y su cerdo. Ahí como el cerdo le empujó a Pedro en un hoyo. Entonces, ¿qué deseó Pedro cuando fue sacado del hoyo? Y según el video, ¿qué simbolizó eso? ¿Quién recuerda del video? A ver, yo veo la mano de Giovanna. Adelante, Giovanna. Sí, pastor. Buenas tardes con todos. Dios les Ujú. bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, Igualmente. cuando le estaban sacando a Pedro del hoyo, él decía, ¿cómo no, cómo yo no he podido salir solo? Para que de esa manera me puedan mirar, ¿no? Que él, por más que esté en ese pozo, en ese hoyo, que él con su fuerza haya salido, ¿no? Ok, muchas gracias. Gracias por su buena respuesta. También veo la mano de Patricio. ¿Algo que agregar ahí, Patricio? Sí, pastor. Bueno, que Pedro, ¿no es cierto? A lo que decía la hermana, era más que nada, eh,
como que quiso buscar que los demás vieran que él hubiera sido capaz de sacar si lo hubieran celebrado, como un héroe más de que él pudo salir solo, pero en realidad Sí, era imposible. ok. Sí, y ¿recuerda qué simbolizó eso según el video? Según el video, simbolizó a los fariseos que se pavoneaban, ¿no es cierto? Sí, Sí, simbolizó algo muy similar a eso, al fariseo. ok, sí, el fariseo dentro de cada uno de nosotros también. Muy bien, gracias. Julia, ¿quería aportar también, Julia? Sí, pastor, Pedro quería pues que le admiren, ¿no? Y ser un orgulloso, Ujú. que él puede. Pero en realidad también este video nos enseña que siempre necesitamos de alguien, ¿no? Especialmente de Cristo, del Espíritu, nosotros necesitamos. Y Él pone a las personas para que nos ayuden. Solos no podemos. Ok. Sí, excelente, gracias. Entonces, un resumen de las buenas respuestas que han dado. Se mencionó en el video que Pedro quiso ser capaz de sacarse a sí mismo del hoyo. Yo creo que en el video los amigos estaban rescatándole y todos estaban aplaudiendo el rescate de sus amigos. Y al escuchar eso, él dijo, ojalá que pudieran aplaudirme a mí, que pudiera yo sacar solo. Él quiso ser su propio salvador. Y eso se aplica a nosotros también en nuestra vida espiritual. Mencionamos en la clase pasada que el legalismo es algo que reside en nuestros corazones. Queremos pensar que somos capaces de hacer algo, aunque sea algo pequeño, para salvarnos a nosotros mismos. Y ese es el orgullo humano. Queremos que seamos los héroes nosotros. No queremos confesar que dependemos completamente de otro para nuestra salvación. Entonces, sí, esa fue la parábola con que comenzaron el video. Muy bien. Entonces, también ustedes hicieron una lectura bíblica antes de esta lección. Efesios 2, 1 al 10. Estos versículos primero nos muestran de una forma un poco chocante lo que es nuestra condición natural, o sea, nuestra necesidad de ser salvado por otro. Y luego nos muestra la gracia de Dios que nos ha salvado en Cristo Jesús y con el don de la fe que Dios nos da. Así que vamos a estudiar estos versículos juntos. Yo voy a pedir unos voluntarios para hacer la lectura. Entonces, si usted quiere leer lo que está en la pantalla, bien puede levantar la mano. Luego vamos a hacer unos comentarios. ¿Alguien puede leer los siguientes 3 versículos que están en la pantalla aquí? Yo vi que Mayreli levantó su mano primero, Mayreli, y luego sigue Santiago, porque él levantó su mano segundo. Puede leer Santiago los siguientes versículos, pero Mayreli primero. Dele, pues. A ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en su delito y pecado, los cuales el otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos todos nosotros también vivimos en otros tiempos. Sigamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objeto de ira, como los demás. Ok, muy bien. Vamos a resaltar unas de las cosas que Pablo dice aquí. Primero, él dice que estaban los creyentes en Éfeso antes de conocer a Cristo. Estaban muertos en sus pecados. Muertos en sus delitos y pecados. O sea,
da de saber la Biblia que somos por naturaleza, porque todo esto es por naturaleza. Y para saber que Pablo se incluye a sí mismo en esto, él dice, entre ellos todos nosotros también vivimos. O sea, esto aplica a todo ser humano. Por naturaleza, estamos muertos espiritualmente cuando llegamos a este mundo. Am, Eso nos da una idea de nuestra necesidad profunda, ¿verdad? ¿Qué puede hacer un muerto para cambiar su situación? Nada. Un muerto no puede levantar un dedo para ayudarse a sí mismo, ni es capaz un muerto de tomar una decisión de volver a la vida. Un muerto requiere un milagro. Y eso es lo que Dios hace por nosotros cuando nos da fe en Cristo. Pero vamos a llegar ahí en unos momentos. Pablo también dice aquí que nosotros todos vivíamos en conformidad con el príncipe del poder del aire. ¿Quién es el príncipe del poder del aire? ¿Sabe? Esa es una referencia a... ¿Alguien sabe? ¿A qué se refiere Pablo? ¿A quién? Sí, se refiere a Satanás. Ujú. Refiere al diablo, a Satanás. Excelente. Eso quiere decir que estábamos esclavizados también por Satanás cuando llegamos a este mundo. Eso es por naturaleza, ¿verdad? No podíamos rescatarnos de eso. Y luego dice, éramos por naturaleza objetos de ira. O sea, por nacer pecaminosos, merecíamos ya la ira de Dios, Pablo dice. Y como vuelvo a decir, esto es un poco chocante a nosotros, pero Pablo quiere revelarnos la verdad de lo que era nuestra situación para que seamos muy, muy agradecidos y maravillados por lo que Dios ha hecho para cambiar nuestra situación. Él dice, Él les dio vida cuando aún estaban muertos. ¿Quién nos dio vida? Dios nos dio vida, 100% su obra, ¿verdad? Él hizo el trabajo de salvarnos. Él nos dio el don de la fe, como vamos a ver en unos versículos más. Pero para resumir entonces, ¿cómo nos describe cuál es nuestra condición al nacer en este mundo? Según Pablo, somos muertos, estamos muertos en nuestros pecados, estamos bajo el dominio del diablo, conformes al príncipe del aire, y por naturaleza objetos de ira, y no podíamos hacer nada para cambiar nuestra situación. Pero luego cuenta Pablo las buenas noticias de lo que Dios en su gracia ha hecho por los efesios y por Pablo y también por ustedes y para mí también. Alguien, Santiago iba a leer, ¿verdad? La palabra del Señor dice, pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ok. Dios cuya misericordia es abundante, su amor para nosotros era abundante, era grande, era gracia, o sea, no merecido. Éramos objetos de ira, merecíamos el castigo de Dios, pero Él nos amó en cambio y nos envió a Cristo para nuestra salvación. Y no solo eso, también nos dio vida junto con Cristo. Eso y también esta resurrección aquí, Él nos resucitó. Sabemos que no está hablando de una resurrección física, aunque tenemos esa segura esperanza en Cristo también, seremos resucitados físicamente. Está hablando de una resurrección espiritual aquí.
Pablo habla en el pasado, él no resucitó. Está hablando de la conversión, de la fe. Y fíjense, ¿quién recibe el crédito para la fe? ¿Fue nuestra decisión, según Pablo? ¿Decidimos volver a la vida? Mm, Dios nos dio vida. Dios nos resucitó por su gracia. La fe es la obra de Dios. Entonces, Pablo dice eso en palabras aún más claras aquí en estos últimos versículos. ¿Algún voluntario para leer estos versículos? Leo, por favor. Leo levantó su mano. Adelante, Leo. ¿Qué pasó? Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y en esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Excelente. Muy bien. Entonces, resaltar unas de las verdades aquí. De nuevo, él repite que es la gracia de Dios, su amor inmerecido que nos ha salvado. Esto lo hizo por medio de la fe, pero antes de que piensen que la fe fue algo que produjiste tú, Pablo dice, la salvación y la fe para recibirla, no nació de ustedes. La fe no nació de ti, sino que es un don de Dios. Entonces ahí dice claramente, ¿verdad? ¿Quién obra la fe en nosotros? Dios. Dios obra la fe en nuestros corazones. No es el resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Esto es lo que aprendimos en la clase pasada. ¿Nuestras obras nos salvan? No. Si fuera así, alguien podría llegar al cielo diciendo, yo me salvé, como Pedro sacándose del hoyo, ¿verdad? No es así, Pablo dice. Este no es el resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Toda la gloria pertenece a Dios por habernos salvado. Luego dice, pues si no nos salvan las buenas obras, ¿no son importantes o qué? No, son muy importantes. De hecho, este es uno de los propósitos por los cuales Dios nos salvó. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Entonces, en gratitud que Dios nos ha salvado, queremos obedecerle. Y Dios hasta ordena el mundo y nuestras vidas para poner en nuestro camino oportunidades para hacer lo bueno en gratitud a Dios, quien nos salva. Son preparadas de antemano por Dios nuestras buenas obras. Entonces, también para nuestras buenas obras, toda la gloria es de Dios. Pero, muy bien. Ahí vamos a hacer pausa. Y creo que yo veo la mano de Nelson. Antes de tomar su pregunta, Nelson, vamos a terminar las preguntas de repaso y voy a hacer la pausa después de todas las preguntas de repaso. ¿Está bien? Y también tomaré otras preguntas en ese entonces. Así que la siguiente pregunta de repaso era, puesto que estábamos muertos espiritualmente por naturaleza, ¿qué somos incapaces de hacer? Según el video, ¿qué aprendieron ahí? Nelson quiere contestar esta pregunta. Adelante. No le escuchamos, Nelson. No sé si hay un problema con el audio. Mm, mm. Le vamos a dar un momento para tratar de resolver el audio, Nelson, y volvemos a usted con la palabra. Por mientras, Santiago levantó su mano. Adelante, Santiago, si quiere contestar esta pregunta.
no podemos hacer nada para contribuir a nuestra salvación, porque nacimos en este mundo espiritualmente muertos. Ok, excelente. Sí, no podemos hacer nada para contribuir hacia nuestra salvación. Buena respuesta. También veo la mano de Patricio. ¿Algo que agregar ahí, Patricio? Eh, sí, lo tengo en mi apunte aquí. Ah, Y que excelente. no podemos creer en Jesús ni siquiera creer en Él mismo. Sí, el Espíritu Santo primero tiene que obrar la fe en los corazones nuestros antes que podamos creer y confesar que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Ok. De acuerdo, sí, sí, eso implica que no podemos ni contribuir eso a nuestra salvación, la fe. No es igual que un muerto no puede decidir volver a la vida por su propia cuenta, tiene que ser resucitado por otro. Así describe Pablo nuestra conversión. No pudimos decidir creer en Cristo, tuvimos que ser salvado con Dios obrando la fe en nuestros corazones y así resucitándonos espiritualmente. Entonces, sí, en resumen, no podemos decidir creer en Jesús, ni siquiera querer creer en Él. Dios, en cambio, es el quien nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios nos ha salvado. La fe, según Pablo y las otras partes de la Biblia, también es el don de Dios, obrada en nosotros por el Espíritu Santo, por medio de las buenas noticias sobre Cristo, el Evangelio. Y eso es por gracia, por su amor inmerecido. Siguiente pregunta de repaso. Aún así, ¿por qué algunos enseñan que el ser humano tiene la fuerza espiritual para tomar la decisión de creer en Jesús y seguirlo? Aprendieron del video sobre eso. ¿Por qué algunos enseñan que el ser humano tiene la fuerza espiritual para tomar la decisión de creer en Cristo y seguirlo? Edgar levantó su mano. Por favor, Edgar. Pues, de acuerdo al video, dice que por orgullo, ¿no? La gente, el orgullo de la persona y como una manera de consuelo personal. Nuestra conversión no es obra del hombre, sino de Dios. Sí, eso nos da consuelo saber que es obra de Dios en nosotros. Estoy de acuerdo. Entonces, el orgullo quiere tomar un poco del crédito aquí, tal vez. Y tal vez por eso enseñan que sí, tenemos la fuerza espiritual para hacer algo, para decidir creer y así tener la salvación. ¿Okay? Muy bien. Entonces, si el orgullo humano queremos contribuir a nuestra salvación, no queremos, este es el otro lado del orgullo, ¿verdad? No queremos confesar que somos tan corruptos, tan malos, que necesitamos ser salvados 100% por otro. Pero eso es la verdad que la Biblia nos guía a creer, ¿verdad? Y así es. Y así también encontramos el consuelo. Si mi salvación es completamente obra de Dios en Cristo y en mi corazón, por mí, entonces puedo estar seguro. No hay duda en cuanto a eso. Excelente. Entonces, antes de dar un resumen de lo aprendido, tomo sus preguntas. ¿Cuáles preguntas tiene? Y comenzamos con Nelson. Parece que resolvieron el audio, ¿verdad? Nelson, ¿me escucha? ¿Me escucha, pastor? Fuerte y claro, sí. Y ahora sí. Resulta, acontece que tuve que pasar de dispositivo, No. conectarme por medio de una computadora y efectivamente tenía mis respuestas de las tareas en el teléfono y se me acaba de apagar. Por eso le estaba comentando mediante el chat de que le iba a hacer llegar mis respuestas por medio del WhatsApp o de su correo. Pero sí, efectivamente yo vi todo el video y bueno,
En resumen, me llamó mucho la atención el tema. Ay, que es que no lo tengo aquí. Si no, específicamente estaría súper ilustrado. Sí, lastimosamente, No, pastor. no encuentra, no encuentra. No, no se preocupe. Si lo encuentra un poco más adelante, me avisa y podemos tomar su pregunta o aporte, ¿ok? Perfecto. Excelente. Santiago levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Santiago? ¿Qué cosa? Pastor, Yo no. la fe es fruto del A mí me Espíritu. pagan mi liquidación, voy a comprar mi teléfono. Ujú. Exactamente, sí. Gracias, pastor. Ah, ok. Sí, sí, gracias por su aporte. Correcto. Ahora veo la mano de Yesenia. Yesenia, por favor, Sí, es que tengo una preguntita, por favor. una casi duda existencial que me parece pertinente preguntar hoy. Y es que, bueno, según el video y según lo que nos enseñó Pablo, tenemos seguridad en nuestra salvación, podemos estar seguros de eso. Pero entonces, si estamos, o sea, ¿hasta qué punto podemos estar seguros de nuestra salvación? ¿En qué momento, como han dicho otros, se podría perder la salvación? Si tenemos esa seguridad, ¿cómo estaría esa ahí? Sí, sí, gracias por compartir, Yesenia. Sí, en la Biblia tenemos dos mensajes principales que de hecho yo creo que en la clase que sigue, el lunes, vamos a enfocarnos en esto. La ley es una y el evangelio es el otro. La ley de Dios nos muestra nuestro pecado porque nos dice cómo debemos vivir y nos damos cuenta cuando estudiamos esa enseñanza de la ley que no hemos cumplido con lo que también la ley amenaza castigo para los que no cumplen los mandamientos. Pero el evangelio nos da el consuelo y la certeza que Cristo pagó por todos nuestros pecados, que por medio de la fe en Él tenemos vida eterna. Esas son las buenas noticias de Dios que están en la Biblia. Ahora, en cuanto a su pregunta, Dios tiene un mensaje de ley y un mensaje de evangelio para nosotros en cuanto a su pregunta. Y es porque tenemos una naturaleza pecaminosa que quiere aprovecharse del perdón que Dios nos regala para seguir pecando, para sí creo, entonces soy perdonado y puedo vivir como me dé la gana. Ahí el mensaje de la ley entra. Dios amenaza contra, si seguimos así, si no tenemos arrepentimiento y seguimos en el pecado, vamos a morir eternamente. Y la naturaleza pecaminosa necesita escuchar eso, ¿verdad? Pero ya cuando estamos arrepentidos, entonces Dios viene con el Evangelio y nos da el gran consuelo que todo lo que hemos hecho en el pasado, esos pecados son lavados por la sangre de Cristo y sí, vamos a ir al cielo por medio de la fe en Jesús. Podemos estar seguros de eso. Entonces, en cuanto a sobre perder la fe y la salvación, la Biblia advierte contra eso, para que nuestra naturaleza pecaminosa muera, ¿verdad? Pero también nos da la seguridad, el Evangelio, que sí, podemos estar seguros que somos salvos, porque fue completamente obra de otro, no es obra nuestra. No sé si contesté su pregunta, una explicación un poco larga, pero No, sí, sí, está bien, gracias. Entonces se podría decir que em, Dios nos da la salvación y la salvación también implica un arrepentimiento y un cambio de vida. Pero ese arrepentimiento no quiere decir que nosotros vamos a dejar completamente el pecado, sino que nuestro proceso de santificación va a ser hasta la vida eterna. sí, sí, tiene razón. Y lo único que cambiaría ahí es la salvación
Sí, implica el arrepentimiento y la fe en Cristo, ¿verdad? Pero eso produce un cambio en nuestras vidas. Nuestra salvación no depende del cambio. Eso sería decir que nuestra salvación depende de nuestras obras y ya caemos en un error. Más bien, depende de Cristo y la fe en Cristo. Y una vez que creemos, ya Dios va cambiando nuestra vida. Eso produce un cambio en nosotros. Y bueno, si no hay ningún cambio, entonces hay un problema. Y ahí tenemos que aplicar la ley para mostrar su pecado, llamarles al arrepentimiento y el Evangelio, que asegurarles de su perdón y animarles, motivados por el perdón de Cristo, a vivir una vida diferente, ¿verdad? Vamos a estudiar eso en la clase que viene. Ley y Evangelio, ¿quién necesita escuchar cada uno? ¿Ok? Entonces, pero gracias por su buena pregunta, Jenny. Ay, perdón, Amén, gracias. Yesenia. Sí, sí. Ok. Nelson levantó su mano. ¿Cuál era su pregunta, Nelson? Ahora no le podemos escuchar. Active su micrófono. Aló, 1, 2, 3, probando, probando. ¿Vive Cristo? Perfecto. Sí, Ahora sí, adelante. retomando, ¿no? Lo que estábamos hablando, lo que le ha comentado de la tarea, efectivamente, a pesar de, independientemente de las obras que nosotros hagamos, la fe fortalecida 100% en Cristo Jesús es la que nos garantiza el camino a la vida eterna, definitivamente, como lo dice toda la palabra. Allí está, más que nada, la base para seguir los mandamientos y así entonces llegar a nuestro más apreciado galardón, que sería la vida eterna. Sí, 100% por causa de Cristo y por medio de la fe. Tenemos esa certeza. Excelente. Giovanna, por favor. Sí, también pastor recalcar, ¿no? Pero la fe sin obra es muerta, porque yo puedo decir, yo tengo fe, pero estoy estafando. Yo tengo fe, estoy amando, deseando mal a mi prójimo, ¿no? Entonces, la fe con obras, eh, si no hay obras, pues está muerta, ¿no? Y si bien es cierto, nosotros por su gracia nos vamos, pues vamos a estar con Cristo, ¿no? Nos vamos ahí al paraíso, ¿no? Como dice las escrituras. Pero uno puede decir, mira, al último momento que yo voy a morir, me voy a arrepentir, voy a pedir perdón. Pero si la misericordia de Dios no me alcanza, no me va a dar la oportunidad de arrepentirme, ¿no? Porque por su misericordia nosotros somos salvos. Amén. Mm. Entonces, Sí, todos los días, por eso nosotros nos ponemos a cuenta con el Señor mm, en oración, pidiéndole perdón, porque también pecamos, ¿no? En pensamiento, ¿no? En algunas cosas, pero nosotros nos ponemos a cuenta con el Señor por medio de nuestra oración, nos arrepentimos, ¿no? Porque también nosotros somos de carne, a veces quiere salir nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, pero ahí está el Espíritu Santo que a nosotros mismos nos redarguye, ¿no? Eso, pastor. Gracias. ok, muchas gracias. Sí, yo creo que en la clase pasada también alguien citó a Santiago que la fe sin obras es muerta. Muy cierto. Entonces, pero recordamos, esas dos verdades son ciertas. No somos salvos por las obras. Bien aportó Marlene en el chat aquí. Las obras son resultados de la fe. Y eso es lo que Santiago está diciendo, ¿verdad? Si uno tiene fe verdadera en Cristo como Salvador, va a producir buenas obras. Si no hay ninguna buena obra, es una prueba que la fe que tiene en Cristo no es una fe verdadera, ¿verdad? Entonces, sí, eso sí, sí es cierto. Pero recordemos que hacemos las buenas obras no para ganar algo con Dios, hacemos las buenas
obras porque Dios ya ganó el tesoro más valioso en el mundo por nosotros al precio de la sangre de su único Hijo. Nos ganó perdón y vida eterna. Entonces, eso es nuestro regalo por medio de la fe de parte de Dios. Por eso sí, queremos hacer lo bueno en gratitud y en amor a Dios. Ok, excelente. Sí, Isidro comentó aquí también, somos salvados por la fe. Las obras es otra cosa aparte de la fe. Sí, en cierto sentido, es otra cosa aparte de la salvación. Es algo que la salvación y la fe en Cristo produce en nosotros. Queremos hacer buenas obras. Muy bien. Vamos a resumir entonces lo que hemos visto hasta ahora y agregar unos detalles también. Ustedes aprendieron en el video que la Biblia enseña que heredamos el pecado de nuestros antepasados, ¿verdad? Cuando el mundo entró, cuando el pecado entró al mundo por medio de Adán, entró a todos, dice la Biblia en Romanos 5:12. Y por esa razón David puede decir en su Salmo 51, en pecado me concibió mi madre, confesando que mi problema con el pecado comenzó en el momento que comenzó mi vida. A mí eso muestra nuestra profunda necesidad todos los días de Jesús y de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. El video también dio una lista rápida de como 8 otros versículos bíblicos que hablan de nuestra condición natural. Y solo voy a resaltar algunos de ellos. Creo que esta merece ser resaltado. Éramos, por naturaleza, esclavos del pecado. Esclavos del pecado. Más adelante en esta clase, tal vez tendremos oportunidad de hablar un poco sobre lo que comúnmente se conoce como el libre albedrío. Es parte de lo que vamos a estudiar, la teología de la decisión. Dicen que por naturaleza tenemos la capacidad de o escoger el bien o el mal, de escoger creer en Jesús o no. Pero la Biblia no dice que somos libres ni que tengamos libertad. Más bien dice que por naturaleza somos esclavos del pecado. Y la única forma de ser libertados de eso es por medio de Cristo Jesús. En Juan 8, cuando Jesús habla de eso, si el Hijo te libera, verdaderamente eres libre, ¿verdad? Entonces, Cristo nos liberta del pecado. El Espíritu Santo también en Romanos 8, Pablo dice que el Espíritu Santo es el que nos libera cuando nos da fe en Cristo. Ya somos libres, ya podemos creer en Jesús y escoger el bien por obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero por naturaleza, esclavos del pecado. Bueno, ya comentamos sobre algunas de esas otras. Vamos a cegados. En 2 de Corintios 4, versículo 4, habla de nuestra condición como una ceguera. Y igual que la muerte espiritual, esta nos da la verdad que no podemos cambiar nuestra situación. Un ciego puede decidir recobrar su vista. Desgraciadamente no, ¿verdad? Y si somos ciegos por naturaleza, entonces necesitamos que Dios nos dé la vista espiritual para ver a Cristo como nuestro Salvador. También pues lo que hace el Espíritu Santo nos abre los ojos, por decir, para ver a Cristo como nuestro Salvador. También Pablo dice que éramos por naturaleza enemigos contra Dios. Es un poco fuerte ese término también, pero piensen en lo que sucedió en el huerto de Edén. Cuando Adán y Eva primero pecaron y Dios entró al huerto, ¿cómo reaccionaron ellos? ¿Corrieron a Dios diciendo, perdónanos Dios, sálvanos, hemos pecado? No, huyeron de Dios, se escondieron de Dios. ¿Por qué? Ya había enemistad,
entre ellos y Dios. Ellos consideraban a Dios el enemigo, el de que se tiene que huir. Y esa es nuestra naturaleza pecaminosa también. Am, Todos ustedes tienen amigos y conocidos que evitan la iglesia, que evitan cualquier conversación sobre la palabra de Dios. Están huyendo de Dios. Esa es nuestra naturaleza también. Si no fuera por la gracia de Dios y el Espíritu Santo obrando en nosotros, ahora sí buscamos a Dios. Tenemos fe en Cristo como nuestro Salvador, pero obra de Dios, no nuestra decisión, ¿verdad? Ok, entonces para dar un resumen a esto, primero, esta verdad, este párrafo, al igual que un hombre físicamente muerto no puede decidir seguir a nadie, así una persona espiritualmente muerta no puede decidir seguir a Jesús. Es el Espíritu Santo que tiene que ir a él primero, no al revés. Y luego un teólogo de la Reforma de la Iglesia hace unos 500 años en Alemania, Martín Lutero, él lo dijo así, lo expresó así, estaba explicando parte del credo que se utiliza en la Iglesia y él dijo, creo que por mi propia razón o elección no puedo creer en Jesucristo mi Señor, ni acercarme a Él, sino que el Espíritu Santo me ha llamado mediante el Evangelio, me ha iluminado, me ha quitado las vendas, me ha dado la vista espiritual con sus dones, me ha santificado y guardado en la fe verdadera. Dios tiene el crédito por darnos la fe por medio del Evangelio, también por guardarnos en la fe hasta el día de hoy, por la misma palabra de Dios que escuchamos y estudiamos. Bien, después de ese resumen, ¿cuáles preguntas tienen? Pastor, Isidro, ¿tiene una pregunta? una pregunta. Muy buenas noches para todos. Muy buenas noches. Una duda que tengo, quiero que me saque de la duda que tengo. Recién pasó esa imagen de la imagen de Lutero. Dice que por su propia cuenta no puede creer en Jesús. Pero en la Biblia dice, sabemos que la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cómo es eso? Eso quiero la duda, por favor. Muchas gracias. Sí, sí, gracias. Y a lo mejor debemos aclarar aquí, ¿verdad? No dijo por su propia cuenta, o sea, lo que dice la Biblia es cierto, ¿verdad? Dios no puede creer por nosotros. Eso no estamos diciendo, que uno tiene que creer en Cristo para ser salvo. O sea, lo que está diciendo esta cita es lo que vimos también en los versículos bíblicos. Por nuestra propia razón o fuerza o elección, no podemos llegar a tener esa fe, porque estamos muertos espiritualmente por naturaleza. Entonces, uno tiene que creer en Cristo para ser salvo, pero la Biblia dice que solos no podemos hacer eso. Solamente con Dios el Espíritu Santo obrando esa fe en nosotros, llegamos a creer en Cristo. Muchas gracias. Ok, gracias a usted. Excelente pregunta. ¿Cuáles otras preguntas tienen sobre este tema? Okay, vamos a dar una breve descripción entonces de lo que es la teología de la decisión y luego vamos a hablar de cómo es peligrosa esa enseñanza falsa, ¿ok? Entonces, la teología decisionista, y vuelvo a decir, tal vez ustedes han dicho cosas semejantes a esto, tal vez en sus iglesias lo hacen,
No se preocupen, simplemente estamos explicando primero lo que la Biblia dice sobre nuestra fe y nuestra conversión. Ahora vamos a mostrar que si utilizamos términos no claros cuando hablamos de la conversión, podemos dar una impresión equivocada. Hasta podemos dar la impresión que nuestra salvación depende de nosotros o de que podemos cooperar con Dios en eso, y eso le quita la gloria de Dios. Entonces queremos hablar de forma clara cuando hablamos de la conversión. Así que la teología decisionista enseña que el hombre tiene tanto el poder de aceptar o rechazar a Jesús como Salvador. Entonces, ellos dicen que no estamos 100% muertos espiritualmente por naturaleza. Tenemos una chispa de bien, de libertad en nosotros para poder aceptar a Cristo. Ese es nuestro acto. Lo hacemos por nuestra decisión. La Biblia dice que sí, por naturaleza somos capaces de rechazar a Cristo, y de hecho, ese es nuestro modo natural. Esclavizados al pecado, hasta sin el Espíritu Santo, rechazamos las cosas de Dios. A Pablo dice eso en 1 Corintios 2:14. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. Entonces, sin el Espíritu Santo, rechazamos por naturaleza las cosas de Dios. Es solo cuando el Espíritu Santo venga a nuestros corazones para darnos fe que sí recibimos las cosas de Dios y entendemos. Pero estando muertos espiritualmente, no tenemos ningún poder para decidir creer en Él. Eso le da toda la gloria a Dios, porque si tuvimos la fuerza espiritual para decidir, ya la salvación depende de algo que yo hago. Ya llegando al cielo puedo gloriarme. Yo decidí. Fue mi decisión y yo tomé la decisión correcta con mi propio poder. Mm, mm. La Biblia dice que nadie se va a vanagloriar porque la salvación y la fe para recibirla son dones, regalos de la gracia de Dios. Entonces, para recalcar, la fe es obrada por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3 dice, nadie puede decir Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra esa fe en nosotros. En muchas iglesias que tienen esta teología, en la práctica, iglesias con esta teología usan frases como aceptar a Jesús, entrega tu vida a Él, decide creer para hablar de la conversión. A veces estas iglesias enseñan correctamente que el crédito para la conversión es de Dios, o sea que Él lo hace. A veces, pero a veces no. Pero aun cuando esa es su enseñanza, su terminología da otra impresión. Piénsenlo. Si yo hablo de mi conversión como yo entregué mi vida a Cristo, eso da la impresión que fui algo que yo hice para salvarme, ¿verdad? El enfoque está en mí y no en lo que Dios ha hecho por mí. Así que es más claro utilizar otra terminología. En vez de yo acepté, yo entregué, decimos Dios obró fe en mí. Dios me guió a creer en Cristo. Cosas que dan la gloria a Dios por nuestra conversión. Según la teología de la decisión, ellos citan unos versículos bíblicos para dar como prueba o base de su enseñanza. Los versículos que citan hablan de creyentes tomando una decisión, pero luego tratan de usarlos para probar que incrédulos pueden tomar la decisión de creer, que no es el contexto de esos versículos. Un ejemplo común está en Apocalipsis 3:20. Ahí Jesús está dando un mensaje a una iglesia en la Odisea
¿verdad? Una iglesia en la Odisea, estás llamándoles al arrepentimiento, porque en su relación con Dios no estaban ni fríos ni calientes. Entonces Jesús dice, estoy por vomitarles de mi boca. Estás llamándoles al arrepentimiento y él dice las siguientes palabras. Mira, ya estoy a la puerta, llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él y él cenará conmigo. Entonces, los que enseñan una teología de decisión toman un versículo así y lo ponen en un contexto de, ¿ves? Dios viene a tu corazón de un incrédulo en la palabra, toca la puerta, pero tú tienes que abrir la puerta, tú tienes que dejarle entrar. Lo que ignoran es el contexto. ¿A quién se escribió esto? A la iglesia en la Odisea. Eran creyentes débiles que tenían que arrepentirse, pero eran creyentes, eran una iglesia, ¿verdad? Entonces, un creyente ya tiene el Espíritu Santo. Un creyente puede decidir seguir a Jesús y obedecer porque ya somos empoderados por el Espíritu Santo. Nos ha liberado del pecado. Entonces, aquí esto está diciendo Jesús a estos creyentes débiles, fortalezcan su relación conmigo. Yo estoy esperando. ¿Por qué no se están arrepintiendo? ¿Por qué no se están acercando a mí? Y la Biblia en muchas otras partes tiene exhortaciones así para creyentes. Lean la palabra, acérquense a Dios, oren a Dios. O sea, nos llama a escoger el bien y evitar el mal. Tenemos el poder, los creyentes, de hacer eso, porque ya tenemos el Espíritu Santo, quien nos ha dado vida en Cristo. Así que citar esto como una referencia a la conversión es incorrecta, porque está hablando Jesús con creyentes, no con incrédulos, con esta invitación. Creyentes que ya tenemos el Espíritu Santo, sí, podemos decidir seguir a Jesús o podemos no usar esa libertad y volver a la esclavitud y decidir pecar también. Ok, hasta allí. Ese es un tema un poco profundo, pero ¿alguna pregunta hasta este punto? Anita levantó su mano. Por favor, Ana. Bendiciones. Yo quiero volver a retomar una pregunta que hizo una hermana anteriormente y que aún cuando usted sigue dando la explicación me ha quedado en la cabeza. Y eso de que cómo entonces el ser humano llega a creer en Jesucristo, porque por intermedio de la evangelización es que el Espíritu Santo puede morar en su vida. Así es, o sea, como dice la palabra de Dios, muchos son llamados, pocos los escogidos, muchos se les predica la palabra de Dios, pero solamente acceder. ¿El Espíritu Santo puede entrar en su corazón? ¿Es así o es como no lo puedo llegar a comprender? A ver, si entra y cortó un poco la señal, ¿puede repetir la pregunta, Anita? ¿Cómo llega a creer en Jesucristo por intermedio de la evangelización, de cómo uno recibe la palabra de Dios y ahí el Espíritu Santo puede morar en el corazón, crear fe? Y hay Sí, sí, personas que el Espíritu Santo no puede morar en su corazón y no puede crear fe. ¿Es así? mm. Bueno, estaba un poco entrecortada otra vez, pero yo creo que escuché la pregunta. Voy a tratar de contestar. Y si no contesto completamente, Ana, por favor, envíeme un mensaje por interno, en privado, en WhatsApp, y yo puedo dar una respuesta allí también, ¿ok? Entonces, Bueno. su pregunta era si el Evangelio llega a personas y el Espíritu Santo obra por medio de eso, la fe. Entonces, ¿por qué cuando el Evangelio llega a otros no obra la fe allí? Y preguntó al final,
el Espíritu Santo no puede obrar en ellos. Bueno, el Espíritu Santo es omnipotente, entonces todo lo puede hacer. Pero la Biblia enseña que aunque nosotros no podemos decidir creer en Cristo, sí podemos rechazar el obrar del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, cuando la Biblia habla de ese caso, la palabra llega a alguien y no cree, es porque esa persona rechazó el obrar del Espíritu en sus corazones. Y un ejemplo de eso se encuentra en Hechos capítulo 7, es la prédica de Esteban. O sea, las personas que en pocos minutos le van a apedrear por creer en Cristo. Y él está llamándoles al arrepentimiento. Y él dice, ustedes son como sus padres, siempre resisten el obrar del Espíritu. O sea, les estaba compartiendo a Esteban el mensaje de Cristo como Salvador y a lo mejor podía ver en sus caras que no estaban aceptando. Entonces él dice, ustedes están resistiendo el obrar del Espíritu Santo. Y esa es la respuesta. Somos capaces de resistir, de rechazar el obrar del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y cuando el Evangelio llega a alguien, eso es lo que sucede si la persona no cree. El Espíritu Santo quiso obrar fe, la persona no quiso que eso sucediera. Gracias por la pregunta, era muy buena, Ana. Sí. ¿Cuáles otras preguntas? Sí, Leo, por favor. ¿Cuál es su pregunta, Leo? Solo falta activar el micrófono, Leo, por favor. Ya, ok, pastor. Gracias. Cuando el evangelio llega a una persona que toma atención, lo está escuchando, muy en su persona lo está tomando muy en serio, lo está recibiendo la palabra, pero aún así sea de lejos, el Espíritu Santo de Dios mora en el corazón y comienza a obrar en el corazón de la persona que está escuchando. Mi pregunta, pastor. Bueno, sí, la Biblia nos enseña que el Evangelio es la herramienta que el Espíritu Santo utiliza para obrar fe. Romanos 1, versículo 16 dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. O sea, el poder para crear fe y salvar está en el Evangelio, las buenas noticias de Jesús. Entonces, sí, si alguien está escuchando el Evangelio, el Espíritu Santo está presente y está fortaleciendo la fe en Cristo o obrando la fe en Cristo. Pero como mencioné en la pregunta que hizo Anita también, una persona es capaz de rechazar ese obrar en su corazón y no creer al escuchar el Evangelio. Sí. Ok, gracias. Wilber levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Wilber, por favor? Pastor, pues yo ahorita que escuchaba, porque vengo llegando, pues yo creo que que el evangelio, yo por ejemplo, a mí muchas veces se me predicó, muchas veces mis familiares, hermanos, tíos, tías, que ahora sí que llevan muchos años en el evangelio, y pues yo muchas veces los rechacé, y muchas veces los escuchaba, y a veces, ¿no? Gente que tocaba a mi puerta en la casa, a veces los corría, les decía que pues si no tenían nada que hacer, pues la verdad que yo sí tengo mucho que hacer, ¿no? Entonces, durante muchos años yo fui de una de esas personas que no. Entonces, pues yo siempre pensé que el evangelio era mentira, que no era verdad, ¿no? Pero ahora que decían, por ejemplo, que uno tiene ahora sí nos queda queda una parte donde podemos tomar la decisión de aceptar o no aceptar. Yo a veces me sentía solo
a veces me sentía, o sea, que me faltaba algo. O sea, yo creo que es la necesidad que estaba el Espíritu Santo que ya quería obrar en mí y yo me aferraba a no aceptar, ¿no? A no reconocer. Y cuando llega ese tiempo, o sea, pues me doy cuenta que pues todo lo que había yo rechazado era eso. Rechazaba yo a Jesús, ¿no? Por eso yo sí digo que el Evangelio ahorita, como dijo usted, es la herramienta que usa el Espíritu Santo para hablarnos, ¿no? Y nos usa igual a nosotros para cuando nosotros ponemos de nuestra parte, cuando nosotros ahora sí, tomamos la decisión de ser servidores, ¿no? En la obra del Señor. Es lo que tengo que compartir, pastor. Gracias. Y gracias por compartir su experiencia de cómo el Espíritu Santo fue obrando en su corazón para cambiarlo. Así es, poco a poco, Sí. sí. Ujú. Sí, esa parte que nosotros ponemos de servir a Dios siempre es solo por gratitud, ¿verdad? Y no es parte de nuestra salvación, pero es el fruto de reconocer a Cristo como Salvador y ser salvo por la gracia en Él, que queremos Amén. servirle. Ok. Excelente, muchas gracias. Vamos a continuar porque tenemos una actividad que se puede hacer y eso les dará a todos ustedes la oportunidad de participar en grupos pequeños por unos 5 minutos. Entonces, vamos a hablar de esto porque a base de lo que han aprendido, la verdad bíblica sobre cómo Dios nos da fe y cómo somos por naturaleza, y ahora también el error de la teología de la decisión. ¿Por qué la teología decisionista puede poner en duda nuestra fe y nuestra salvación? ¿Por qué puede poner en duda nuestra fe o nuestra salvación? Am, Vamos a dividirlos en grupos pequeños, permitir que ustedes hablen de esto. Pero si uno cree que su propia decisión o fuerza fue cómo llegó a tener fe, ¿cómo podría poner en duda la fe o la salvación de esa persona en su propia mente? ¿Cómo podría entrar dudas ahí? Vamos a dividirlos en grupos pequeños. Y por favor, en los grupos van a haber entre 3 y 4 alumnos en cada uno. Traten de dar cada persona ahí una oportunidad para aportar, si quiere aportar. Entonces, van a estar ahí unos 5 minutos. Tomen 1 minuto y pico para cada persona. Ya, debe de haber salido en sus pantallas una invitación para pasar al grupo pequeño. Por favor, pasen al grupo pequeño y hablen de esta pregunta. ¿Cómo puede la idea que yo tengo que decidir creer en Cristo causar dudas sobre la fe o la salvación en la mente de uno? Gracias. Hagan clic en entrar al grupo pequeño. Debe de haber salido en sus pantallas una invitación para entrar al grupo pequeño. Por favor, hagan eso y conversen sobre esta pregunta. Grabar. Okay. Entonces, gracias por su conversación. Yo creo que en la clase pasada hablamos del hecho de que cuando uno piensa que su salvación depende de sus obras, eso causa duda y hasta puede llevar a desesperación, ¿verdad? Porque si yo pienso que para llegar al cielo tengo que obedecer a Dios, ¿cómo puedo saber cuando he obedecido suficiente? Nunca voy a poder saber eso, porque en realidad nunca puedo obedecer suficiente. Dios exige una perfección que no puedo cumplir. Entonces uno siempre vive en duda y sin paz. ¿Voy al cielo o no? ¿Voy al cielo o no? Esta forma más sutil del legalismo
que es la teología de la decisión, también engendra dudas en la mente de uno. Y se lo voy a explicar así. Si mi salvación depende de mi decisión, ¿cómo puedo saber que tomé la decisión por motivos correctos? ¿Qué tal si yo decidí aceptar a Cristo porque todos los demás estaban haciéndolo? Si la salvación es por medio de la fe, que es mi decisión, ¿cómo puedo estar seguro que tomé esa decisión con todo mi corazón? Y si no fue con todo mi corazón y depende mi salvación de esa decisión, ¿soy salvo? Puede engendrar duda eso. O si usan otra frase que suelen utilizar, entrega tu vida a Cristo. Pues, ¿estoy entregando mi vida perfectamente a Cristo? Pero si eso es lo que depende de la salvación depende de eso, entonces, y es mi obra entregar mi vida a Cristo, siempre voy a dudar, ¿me entregué completamente? ¿O estoy guardando partes de mi corazón y mi vida para mí que no pertenecen a Cristo? Y la realidad es que hasta lleguemos al cielo no vamos a ser 100% entregados a Cristo porque batallamos con una naturaleza. Entonces, cuando ponemos el énfasis en la fe es algo que tú tienes que decidir, nunca podemos estar seguros que fue hecho suficiente. Cuando en cambio nos damos cuenta de la realidad bíblica, que la fe es la obra de Dios en mí, Él me la dio, me la mantiene por medio de la palabra de Dios y Él promete mantenerme en esa fe. Él irá perfeccionando esa obra hasta que yo llegue al cielo. Entonces sí tengo paz, porque yo puedo estar seguro, soy salvo. Dios me dio fe, no depende de mí. Y Él me va a mantener en la fe por medio de la palabra de Dios. Así que con toda mi nueva naturaleza, voy a escuchar la palabra, estudiar la palabra para que Dios me mantenga en esa fe. Ok, entonces, hasta allí, yo creo que vamos a tocar una pregunta más. Entonces, la pregunta sería, si hablar así se puede entender tal vez correctamente, pero se puede dar una mala impresión. Has tomado la decisión de aceptar a Cristo en tu corazón. Uno podría entender, ok, fue por el Espíritu Santo que yo por fin decidí creer, solo por Él, no por mí. Ok, se podría entender, pero está muy abierto a malentendidos, ¿verdad? Da la impresión que es algo que yo hice. Entonces, ¿cómo podemos corregir eso cuando lo escuchamos? ¿O cómo podemos hablar de forma diferente? Esta es una recomendación. Podemos decir cosas como, de hecho, yo no pude tomar esa decisión. Yo estaba muerto en mis pecados. No podía hacer nada para salvarme. Pero en su gracia Dios obró la fe en mí por medio del evangelio que yo escuché. Así que doy gracias a Dios que Él me regaló la fe en Jesús como su Salvador y pido que lo haga con muchos más. Así estamos dándole a Dios la gloria por nuestra fe, ¿verdad? En vez de, porque esa frase, yo acepté, puede dar la impresión que estoy queriendo la gloria para mí, como Pedro quiso sacarse del hoyo, ¿verdad? Entonces queremos dejar en claro, toda la gloria es de Dios para mi salvación. Hablar más bien de Dios obró la fe en mí, Dios me dio la fe, el Espíritu Santo me cambió. Ustedes pueden hablar así de la conversión para dar toda la gloria a Dios. Muy bien. Entonces, vamos a terminar. Alguien comentó que me escuchan muy bajo. ¿Es cierto? ¿Me escuchan bajo o me pueden escuchar bien? No, yo lo escucho muy bien, pastor. Ok, Yo le escucho ok. muy bien también. Ok, perfecto. Lo siento, Marlene, espero que pueda resolver eso. Si no,
siempre está la grabación. Pero vamos a terminar ahora con una oración y luego dejarles saber también que voy a dejar la tarea para la clase el lunes y una grabación de la clase esta en el grupo chat de WhatsApp un poco más tarde hoy. Creo que alcanzo a hacerlo antes de dormir. Entonces, oremos. Dios Todopoderoso, te damos gracias, que aunque no lo merecíamos, porque estábamos muertos en nuestros pecados y merecíamos solo tu ira, tú nos amaste y nos amaste con un amor tan grande que ni escatimaste a tu propio Hijo Jesús, sino lo entregaste en sacrificio por el mundo entero, incluso para un pecador como yo. Tengo por ese sacrificio de Cristo perdón de mis pecados y salvación eterna. Y te doy gracias también que abriste mis ojos y me diste fe para creer que eso es el caso. Porque si no lo hubieras hecho, no tendría la paz y la seguridad que tengo ahora, que yo voy al cielo. Yo te pido, Señor y Salvador, que tú obres esa misma fe en más personas, que utilices las buenas noticias del Evangelio para alcanzar a los que todavía están viviendo ciegos y muertos en sus pecados, para que ellos por medio de la fe en ti también puedan disfrutar de lo que nosotros tenemos. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén. Muy bien. Ahora Amén. los que tienen que despedirse pueden despedirse y los que quieren quedarse para otras preguntas, bien pueden. Buenas noches, bendiciones para todos. Hasta la próxima Gracias. clase. Hasta la Buenas próxima. noches, Dios los bendiga. Bendiciones. Hasta la próxima. Gracias. Igualmente, igualmente Santiago, Leonardo, gracias. Que tengan buena noche. Bendiciones, pastor. Que Dios le bendiga. Igualmente, Bendiciones, mis hermanos. Patricio. Amén. Amén. Que esté bien. Dios le bendiga. Excelente. Bendiciones, pastor. Hasta la próxima clase. Igualmente, Julia, igualmente. Qué bueno que sus amigos podían acompañarle el día de hoy. Leo y Buenas también noches, hermanos, a todos, Giovanna. bendiciones. Sí, sí. Igualmente, Giovanna, igualmente. Bienvenida de Pastor, nuevo. Sí, nos Gracias, sí. vemos buenas el noches, lunes, Dios le con el favor de bendiga. Dios. Sí, pastor, sí, Ok, pastor. perfecto. Bendiciones. Bye. Igualmente, igualmente. Chao, chao. Pastor, hasta Muy la bien. próxima. Dios permite. Ok, Gracias, pastor. gracias Gracias. a usted. Llega un poco tarde en la junta, espero que la próxima sí esté yo al 100%. Excelente, Wilber. Y Sí. puede recuperar lo que perdió con la grabación, ¿ok? Gracias, pastor. No hay Buenas de noches, qué. Dios bendiga y los guarde a todos. Igualmente, igualmente. Que esté bien. Muy bien. Ahora, ¿alguien tiene preguntas de los que se han quedado? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Puedo contestar sus preguntas? A ver, Leo, Edgar, Patty, ¿alguien tiene preguntas? Ok. Si no, yo me despido de ustedes. Que tengan muy buena noche en el Señor y con el favor de Dios nos veremos el lunes.